Buenas tardes, hermanos. Nos alegra el Señor al reunirnos de nuevo en este domingo para celebrar y compartir la Eucaristía. Démosle de gracias por este don de su amor y sepamos vivir este encuentro con Él y con los hermanos con verdadera y profunda fe. Nos unimos en esta Eucaristía a la acción de gracias de la familia Barrera Sahagún. Pedimos por la fortaleza espiritual de la familia Maldonado Hinojos, por las intenciones de la familia Falcón y por el eterno descanso de Guadalupe Hinojos Mendoza, Victoriano Hernández Reyes y el padre Jorge Pérez Meneses. Encomendamos también al Señor las intenciones y necesidades personales y familiares de todos ustedes aquí reunidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. Con espíritu humilde reconozcamos ante el Señor nuestros pecados y preparémonos así para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo,
Haz que toda criatura liberada de la esclavitud sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal,
Cristo entrega el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús el Señor. Jesús el Señor. Jesús el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado,
y no te asistimos? Y él le replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. El Padre Francisco está afuera confesando para los que deseen hacerlo. Muchas veces hemos escuchado la expresión el reino de Dios o el reino de los cielos, y como es natural, siempre identificamos esa expresión reino con poder humano, con gloria humana, con dominio humano, como es lógico en los reinos de la tierra. Pero nosotros tenemos que entenderlo de una manera totalmente diferente. Y no solamente totalmente diferente, sino de una manera que nadie más que nosotros podríamos comprenderlo. Cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿tú eres rey? Jesús dice, sí, lo soy, pero mi reino no es de este mundo. Y no quiso decir con eso que el reino de Dios que Él vino a implantar a nuestro mundo fuera algo abstracto, fuera algo fantasioso, fuera algo lejos de la realidad de este mundo. Todo lo contrario, el reino de Dios debe estar encarnado en la realidad de este mundo, pero es otro tipo de reinado. Cuando se habla del reino de este mundo, uno tiene que ponerse frente al poder. Cuando se habla del reino de Dios, uno tiene que ponerse frente al hermano. Son dos cosas muy diferentes. Frente al poder, frente al hermano. Cuando uno se pone frente al poder, sabe que muchas veces tendrá que luchar, que esforzarse, que ir a guerras, que ir a batallas para poder mantener el poder de ese reino. Cuando uno se pone como parte del reino de Dios frente al hermano, sabe muy bien que la única batalla, la única lucha que debe realizar es la del amor. No hay otra. Y esa se convierte a su vez en la única puerta para entrar en el reino de Dios. En el reino de los hombres se entra ganando batallas, se entra por medio de relaciones. En el reino de Dios se entra amando. No hay otra manera de hacerlo y lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Vengan benditos de mi Padre a poseer el reino que les he prometido. ¿Cómo llegaremos a poseer ese reino? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etc. Así, no hay otra manera de participar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Vivimos en un mundo, hermano, en el que, habiendo Cristo hace más de 2000 años llegado a nuestra tierra para implantar su reino de amor, de justicia, de verdad y de paz, estamos muy lejos de haber realizado esa idea del reino de Dios. Muy lejos. Y no hace falta buscar demasiadas pruebas. Mientras miremos a nuestro alrededor y veamos gente que sufre, gente que es
injustamente tratada, gente que vive de mentiras y de engaños, gente que vive de fraudes y de sobornos, gente que vive de violencia, de guerra y de muerte, ahí no puede existir el reino de Dios. Y desafortunadamente, esa es la realidad que contemplamos cada día y que nos lleva a esa clara conclusión. No hemos hecho lo que debíamos hacer para que el reino de Dios sea una realidad en este mundo. ¿Cuándo será realidad el reino de Dios en este mundo? Cuando los hambrientos sacien su hambre, cuando los sedientos ya no tengan más sed, cuando los que son injustamente tratados sean reconocidos en su dignidad y en sus derechos, cuando los que salen de su patria buscando nuevas oportunidades de trabajo y de vida digna sean atendidos y respetados en ese derecho fundamental, cuando realmente luchemos por la paz y la justicia en nuestro mundo, cuando no miremos al otro como alguien que importuna, a veces pidiendo favores, cuando no miremos a los demás como rivales, sino como compañeros en una lucha común para que el reino de Dios llegue a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nuestra iglesia. El reino de Dios será una realidad cuando todos, mirándonos unos a otros, nos tratemos con amor. No veamos en el otro más que un compañero de vida. No tratemos a nadie como enemigo, porque nadie debe ser nuestro enemigo. No tratemos a nadie con indiferencia. Si tu hermano no te importa, ten mucho cuidado, porque como dice San Juan de la Cruz, en la tarde de nuestra vida seremos juzgados por el amor. Y no valen excusas. Los que hicieron bien le preguntaron al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Cuando lo hicieron con uno de sus hermanos. Y los que no hicieron nada también le preguntaron, ¿y cuándo te vimos y no te asistimos? Cuando no lo hicieron con uno de sus hermanos. Y al final viene la gran conclusión, entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿A dónde queremos llegar nosotros, hermanos? Hoy celebramos a Jesucristo, Rey del universo. Pidámosle de todo corazón al continuar esta Eucaristía, que amemos y sirvamos de tal manera que seamos encontrados dignos de entrar un día en ese reino de Dios y compartir con Cristo resucitado la gloria de su reino. Así sea. Creen ustedes, hermanos, en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, que padeció y murió por nosotros, que resucitó y está en la gloria del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección para la vida eterna. Esa, hermanos, es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Presentemos con fe nuestras oraciones a Cristo, Dios de la vida, con la confianza que nos da el que seremos escuchados, y digámosle con fe: Rey de las naciones, escúchanos. Por el pueblo santo de Dios,
extendido en todo el mundo, por sus pastores y fieles que anuncian a tiempo y destiempo la buena nueva que nos da la salvación. Roguemos al Señor. Para que la semilla evangélica, escondida en las diversas religiones y culturas, germine, se manifieste a todos los hombres y conozcan con alegría a Cristo el Señor, roguemos al Señor. Para que nosotros, que tenemos a Cristo al centro de nuestras vidas, con acciones concretas en la familia, la escuela y el trabajo, construyamos una mejor comunidad. Roguemos al Señor. Oremos también por quienes gobiernan nuestros pueblos y ciudades, para que el servicio de la autoridad que recibieron sea ejercido en favor de todos y no solo de unos cuantos. Roguemos al Señor. Por todas las intenciones y necesidades de los aquí reunidos, roguemos al Señor. Padre nuestro, queremos ser discípulos tuyos. De ti esperamos las gracias necesarias para seguir adelante y no desfallecer. Haz que nunca nos falte la luz del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte el sacrificio de la reconciliación humana, te rogamos, Señor, que Jesucristo, tu Hijo, conceda a todos los pueblos los bienes de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos Guadalupe, Victoriano y Jorge, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos, Señor, la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Alimentados con el pan que da la vida eterna, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos en obedecer aquí los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir con Él eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Para los que son coordinadores de grupos, de asociaciones o de coros, los invito a la reunión el próximo martes a las 6 de la tarde. Y como pudieron ver, a la entrada está este rompecabezas de la Virgen de Guadalupe. Ustedes adquieren un cuadrito como este, dan una cooperación de 250 pesos y se coloca según el número que les corresponda. Esto es con el fin de finalizar la restauración del óleo de la Virgen de Guadalupe, que va muy avanzado y que Dios mediante podremos utilizar para la devoción a partir del 1 de diciembre. Los invito a participar. También les invito a llevar velas de la corona de Adviento o cirios en honor de la Virgen de Guadalupe. También están los misales del mes de diciembre y del mes de enero. Y los horarios de confesión, pues les recuerdo, siguen siendo los domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Para quienes nos siguen en la transmisión, los invito a seguir en Facebook, Parroquia de Santa Mónica. Los domingos, en las misas de 10 y 12 del día, 10 de la mañana y 12 del día, y entre semana a las 8 de la mañana. Les agradezco a todos los que se han solidarizado conmigo y han pedido por el eterno descanso de mi mamá. Hoy concluimos el novenario, quien guste, a las 6 de la tarde la misa y finalmente el rosario. Les agradezco su atención, salgo a despedirlos. Que tengan feliz domingo y feliz fiesta de Cristo Rey. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus hogares y permanezca en ellos para siempre. Amén. Hermanos, nuestra celebración eucarística ha terminado. Vayan todos en la paz de Cristo. Que tengan todos un feliz domingo.